Bienvenidos al Nano Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Vamos a continuar con este 2GM Pacific, que, bueno, he hecho una pequeña modificación en el campo de batalla. Como habéis visto, he puesto aquí unos alambres o una alambrada, porque, esperad un momento, voy a coger por aquí esto, porque, si os acordáis, en el vídeo anterior las trincheras las habíamos destruido y como tenía por la parte de aquí, pues nada, la pongo ya esto como recordatorio y nos faltaría aquí poner otro y ya estaría. Si podemos destruir este que tenemos aquí, pues estaría fetén. Vale, cositas, una cosita que se me olvidó en el vídeo anterior, lo que pasa es que no va a repercutir mucho porque ya sacamos este que creo que es el que más coste tiene, que es de coste de 6. Teníamos que haber cogido 7 cartas, ¿vale? En vez de 2, que era lo que habíamos cogido. El bot siempre va a jugar hasta tener un máximo de 7 cartas en la mano. Pero bueno, no pasa nada porque yo os digo que este la iba a bajar sí o sí y el resto se iban a descartar. Así que no hay problema. Muy bien, entonces vamos a empezar con este tercer turno. Ya vamos a subir aquí para el tercer turno. Y empezamos ya con nuestro turno. Fenomenal. Pues cogemos nuestra manita, ya sabemos, tenemos un tanque, tenemos 2 de infanterías, una guardia imperial, ¿vale? Y la infantería pesada, y además tenemos el combustible. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, pues inicio, terminan los efectos de juego. Después de esto, el estado mayor pues genera pues los puntitos de acción que vamos a necesitar. Tenemos una línea aquí, ¿vale? Y tenemos otra línea aquí, más estos serían 1, 2 y 3. Fenomenal, pues venga, ponemos 3 y como no tenemos ningún operador de radio, porque no hay operadores de radio, y eso es una faena, pues no podemos hacer más, ¿vale? Y ahora robamos 2 cartitas, vamos allá, venga, 1 y 2. ¡Oh! 5, tío. Fuerzas navales especiales. Cuesta de 3 y este cuesta 4. Y este se puede poner granada. Y este HMG. Joder, qué bueno. Pues estoy por... Es que me gustaría bajar esto. Me gustaría bajar esto. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. A ver, primero, vamos a pensar un poco, ¿eh? Venga, antes de bajar nada, porque no podemos bajar nada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vale, perfecto. Antes de bajar nada, hay que mover, ¿vale? Ahora hemos robado las 2 cartas y ahora fase de movimiento. Vamos a pensar, vamos a ver. Este tiene la posibilidad de disparar a 3 distancias, ¿vale? Que sería 1, 2 y 3. No se lo puede poner aquí porque no se pueden solapar. No se pueden solapar. Con lo cual no puede ponerse ahí. Fenomenal. Pero sí podría moverse aquí 1 y 2. Creo que esto solo infantería, vale, entonces tampoco podría ponerse aquí porque es solamente para infantería. El blindaje es solo para infantería. Y aquí dice, a ver, dame un momento, aquí dice que puede desplegarse en cualquier momento de la partida, solo infantería, la dificultad para ser impactada. Vale. O sea que puede ser utilizado, se puede pisar, tal, pero la infantería quedaría cubierta. Vale, vamos a ver. 1, 2, podría moverse hasta aquí y después atacar 1, 2 y 3 sin problema. Sin problema. Pero esto me da cobertura +1, +1. Vamos a ver. Vamos a pensar. Por aquí el terreno es difícil, con lo cual este le podría mover aquí. ¿Vale? Este le podría mover aquí y pegar pepinacos. 1, 2 y 3, pero él también me podría pegar un pepinaco en caso de que se moviese. Está complicado, ¿eh? Está difícil, está muy difícil. Pero él si se mueve aquí, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Es que me gustaría poder atacar aquí de alguna manera, ¿eh? Me gustaría mucho poder atacar ahí. Si se mueve el tanque... Vale, vamos a hacer otra cosa. Vamos a mover los más fáciles, ¿vale? Que es este de aquí. 1. ¿Vale? Distancia de 2.
1 y 2, 1 y 2, bueno, no pasa nada tampoco. Vamos a mover este de aquí, vamos a mover ahora, vamos a mover este de aquí, no, este lo voy a dejar, este lo vamos a dejar aquí, este le vamos a dejar, y este, venga, este le vamos a, venga, vamos a arriesgarnos, ¿vale? Venga, este lo vamos a poner aquí, este me da, el bosque me va a dar cobertura +1, +1, vale, y yo creo que este le podemos arriesgar, a ponerle aquí. Lo que pasa es que, claro, penetración de 6 y este tiene blindaje 3, con lo cual me podía, vamos, hacer trizas, no, lo siguiente. Pero si yo le pongo aquí 1, 2 y 3, o 1, 2 y 3, esto no puede ser destruido. Vamos a ver, solo tiene movimiento de 1, con lo cual podría venirme aquí o podría venirme aquí. Si me muevo aquí sería 1, 2 y 3, o 1, 2 y 3, o 1, 2 y 3. Puf, está difícil, ¿eh? Está bastante difícil. Y este sí va a poder disparar aquí, tiene alcance de 3, 1, 2 y 3, con lo cual podría intentar destruir esto de alguna manera. A ver, dejadme que piense, ¿eh? Yo creo que sí, lo vamos a mantener ahí, nos vamos a arriesgar, ¿vale? Vamos a arriesgarnos, vamos a dejarlo aquí, este le voy a dejar aquí, porque creo que no voy a bajar ninguna carta, solo disponemos de 3. Tenemos fuerzas especiales, guardia, no sé qué, pero no tengo yo aquí para bajar nada guapo. Bueno, podría bajar esto, la guardia imperial. Podría bajar la guardia imperial, pero es que no me compensa. De momento no. Vamos a guardar, ¿vale? Vamos a guardar esto porque no voy a poder hacer mucho más. Vamos a ver qué es lo que hace el bot en este turno y a partir de ahí ya miramos de ir bajando cositas porque se va a poner la cosa complicadilla, ¿vale? Venga. Ya hemos movido a una fase de despliegue, no voy a desplegar nada, ¿vale? Me voy a quedar tal como estoy. Y ahora sería la fase de disparo. Vale, pues entonces este de aquí va a disparar a esta trinchera. O alcance de 2, 1 y 2. No, 1 y 2. Es que, o sea, 1 y 2. Podría atacar aquí o puedo atacar aquí. Voy a atacar aquí, voy a ver si puedo destruir la trinchera, ¿vale? Entonces, ¿con qué lo voy a lanzar? Con la granada. Le voy a dar la vuelta. Ah, no, este no tiene nada. Este simplemente se gira o sin girar directamente. Vale, va a lanzar la granada y con la granada, vamos a verlo por aquí, la granada dice que alcance de 1, impacta con 4 y crítico de 9. Vale, hace 2 daños y penetración de 4. Vale, pues vamos a ver qué es lo que sale. ¿Dónde tengo yo mis dadetes? Vamos allá, venga, vamos allá, colega. Y sale un 4, sale el mínimo, con lo cual son 2 impactos que esto ya se lleva. Y ahora va a atacar este bicho. Este bicho tiene alcance de 2, ¿vale? Y con 6 ya impacta y un 10 pues sería un crítico, vamos a ver. Un 7, bueno, pues es otro impacto. Está a 1 de ser destruido la trinchera. Está a nada de ser destruida. Vale, pues fenomenal. Vamos con este, vamos a dejarlo así un poquito girado para saber que ya ha atacado. Vamos con el 47 milímetros, ¿vale? Con esta artillería. Es antitanque y punta hueca. ¡Wow! Pues fenomenal. Punta hueca significa que directamente sin impacto le destruye, ¿vale? Eso venía por aquí. Punta hueca. Dice que, bueno, le destruye. Le da un contratanques, un +1 de penetración. Uf, se pone esto denso, ¿eh? Se pone súper tenso. Vale, venga, vamos allá. Vamos a ver si podemos destruir este edificio y me quito a estos operadores de aquí a tomar viento, ¿vale? Ah, no, es indestructible. Que es una montaña, tío. Vale, pues entonces voy a intentar destruir a estos. Venga, vamos a lanzarles un pepino y a ver si se van al garete. Un 7, ¿vale? Con un 7, pues le hace 2 impactos. Tiene penetración de 4 el
La artillería este tiene penetración o sea, tiene blindaje de 2, tiene 2 heridas, con lo cual este pues se va. Pues ya está, fenomenal. Fenomenal, pues esa unidad que se muere, este ya ha terminado. Vamos con esta unidad, ¿vale? 1, 2 y 3 solo va a poder disparar aquí, pues venga, vamos a ver si podemos hacer un impacto. ¿Cuánto necesita? Con un 6 ya destruye el pozo de tirador. Pues mirad, un 6, lo justito, lo mínimo. Hace 2 impactos, como este solo puede soportar hasta 2 puntitos, pues a tomar viento, ¿vale? Y esto, como veis aquí, es un zuno, con lo cual, eso, nada de nada. Vale, venga, pues esta ya está. Ahora le tocaría a este de aquí, pues 1 y 2 no puede hacer nada, y con 1 pues no va a poder hacer absolutamente nada más. Vale, pues con esto ya hemos terminado. Vamos a enderezar esto, vamos a enderezar esto, vamos a enderezar esto, y ya quedaría apañado. Y ahora vamos a la fase de voltear. Las granadas, que sepáis, no se gastan, ¿vale? No hay que darle la vuelta ni girarlas ni nada por el estilo, simplemente se giran en el momento dado para saber que ya han sido utilizadas en ese combate y ya está, nada más, ¿vale? Vamos a la fase de descarte. Tenemos 6 cartas, si mal no recuerdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no tenemos que descartar ninguna carta. Y vamos ya al fin del turno, que es finalizar el turno. Pues hemos finalizado este turno. Turno del bot. Vale, el bot tiene que lanzar primero. Tenemos que ver qué es lo que hay, ¿vale? El resto de turnos. Esto es para los 2 primeros turnos. Y a partir del tercer turno tenemos que ver esto de aquí. Ahora, cada línea con unidades IA. Vale, pues hay 1, 2 y 3. Ahora bien, ¿hay alguna línea con más de una unidad? No. Solo hay una unidad en cada uno de los de su zona de juego, con lo cual va a ser un +3. Ahora, como es un escenario histórico y es defensor, la IA en el objetivo, que está en el objetivo, ¿vale? Es un +2, ya lleva 5. Ahora, por cada línea con unidades de jugador, como hay por cada línea, o sea, sería 1, ¿vale? Este va a ser un -2, ¿vale? Y con este sería -1, -2 y -2, porque tengo aquí y tengo ahí. Con lo cual serían a ver si doy con ello, -2, -4, -5, y él sería -5, sería 3 y 3, 6 y 3, 9, -5, pues son 4 a su favor. Y ahora, línea de suministros rota de la IA, pues nada, no hay. Pues venga, un 4 a su favor. Lanzamos 8 más 4 son 12, con lo cual no va a haber ningún problema. El máximo son 10, ¿no? Sí. Vale, y ahora, como es defensiva, lo que va a hacer se va a mover hacia el objetivo. Se va a mover hacia el objetivo, que es hacia mi cuartel general, ¿vale? Se va a mover hacia mi cuartel general. Fenomenal. Pues ya sabiendo esto, vamos a hacer ya la fase de Estado Mayor. Vale, pues sería 1, 2, 3, más 1 de aquí, sería 4. Pues 4 puntitos que va a tener. 2, 3 y 4. Venga, pues lo ponemos por aquí. 4 puntitos. Más cositas. Va a coger ya cartas. Tiene una carta en la mano, con lo cual tiene que robar 6 cartas más. 1, 2, con esto son 4, 5 y 1, 6. ¡Hola! Bueno, pues evidentemente puede costearlo, 4, no puede costearlo. No puede costear este de aquí, porque es muy caro, pero sí puede costear estos de aquí. La infantería y los marines lo puede costear, ¿vale? Vamos a ver, pues evidentemente los marines son mejores, ¿vale? Los marines son un poquito mejor, porque aquí es un +8 de crítico, aquí un +9 de crítico. Pues es un poquito, y aparte estos tienen 3 de vida y los marines tienen 4, con lo cual los marines van a tener preferencia. Venga, por lo demás, primero, una vez hecho eso, seguimos esta parte de aquí, dice de fase de despliegue, ¿vale? Se establece un sistema de prioridades y las prioridades, bueno, pues están establecidas aquí, que como hemos sacado un 8, perdón, tenemos que volver a lanzar el dado. Vale, sale un 4, vale. Como sale un 4, de 4 a 7 es escenario histórico defensivo, vale. Pues tiene que intentar sacar artillería, no lo tiene, pues como no lo tiene, pues nada. Y ahora infantería.
obligatorio, uno de infantería y una opción que tiene, que ya sea un HMG, una granada o lo que sea, ¿vale? Pues fenomenal. Vamos a ello. Pues va a bajar esto 2 y va a ser el bazooka lo primero. Yo creo que era el bazooka. A ver, dame un segundito, que lo tenemos que ver en el libro de anexos, ¿vale? Que no me acuerdo, creo que era el bazooka, pero vamos a verlo detalladamente. Venga, pues lo primero es el HMG, después las granadas, después el bazooka. Veis, ya me sonaba a mí que el bazooka era de los primeros porque estamos en la parte defensiva, ¿vale? Pues vamos a bajar a los marines, perdón, sí, a los marines, porque infantería pesada y marines recon. Por cierto, he sacado esta carta fuera de cámara porque se me había olvidado, había sacado solo 6 cartas cuando son 7 que tiene que tener a mano el bot, ¿vale? Pues tiene que sacar siempre el de mayor coste, que es este de aquí, siempre y cuando pueda pagarlo, y además va a sacarlo con el HMG. ¿Dónde lo va a sacar? Bueno, primero vamos a pagar su coste, ¿eh? Vamos a hacer esto, que van a ser 4 de coste. ¿Y dónde va a sacarlo? Bueno, pues esto de aquí lo voy a dejar. ¿Dónde está? Ah, mirad, ya tenía por aquí el tokencito, va a ser plegado. Va a ser plegado, pues entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3... Ah, ya decía yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Cogemos, tiramos, sale un 1. Vale, pues se va a desplegar en esta parte de aquí. Pues en esta parte de aquí se va a desplegar y ya está. Fenomenal. Pues lo acabáis de ver que lo tenemos por aquí el tarete. Y con esto, pues ya hemos terminado la fase de despliegue por parte del bot. Ahora viene la fase de movimiento. ¿Qué es lo que se va a mover? Bueno, pues se van a mover todos sin romper la línea de suministro, sin romper la cadena de suministro, se van a mover. Mirad, esto viene por aquí, ¿vale? Cantidad de cartas a desplegar, pues como solo tenía 4 o 5, desplegar 2 cartas. Si no es posible, despliega una carta con el mayor coste de despliegue posible, ¿vale? No era posible desplegar 2 cartas, porque aquí me decía que esto es obligatorio, ¿vale? Como es obligatorio, no es posible 2 cartas. Entonces, colocación de cartas en el campo de batalla. Los 2 primeros turnos se despliegan sobre el terreno que otorgue bonificaciones o más cercano a ellas, ¿vale? El resto de turnos sigue la regla de unidades enfrentadas siempre que pueda dañarlas, pero como no hay por aquí ni nada, pues evidentemente yo lo hago de manera aleatoria y que haga lo que quiera el bicho, ¿vale? Fase de movimiento, vale, pues venga, se va a mover. ¿Hacia dónde se va a mover? Las unidades desplegadas este turno no pueden moverse a menos que una capacidad lo permita. El movimiento se realiza conforme a estas tablas, ¿vale? Entonces, este de aquí no se va a poder mover, pero el resto sí. Escenario histórico, pues esto es para el turno 1 y 2. Como tenemos que sacar aquí el dalete para ver qué es lo que hace. ¿Qué es lo que va a hacer? Venga, vamos a ver. Alzamos dalete. Sale un 1, ¿vale? Con un 1 menos de 1, pues se va a quedar a la defensiva, ¿vale? Defensiva, nada más. Se va a quedar ahí replegado y listo, calisto. No va a hacer nada. Vale. Venga, pues fenomenal. No va a hacer más. No va a hacer más. Se va a quedar ahí aguantando el tipo. Y vamos ya a la fase de colocación de carta de campo, los 2 primeros turnos, el resto de turnos, siguen las unidades patatín patatán. Y ahora unidades heridas, nada, no hay unidades heridas. Y ahora las unidades que otorgan PA, grupo de mando, máximo 4 líneas, enlace de comunicaciones, vale, hay comunicaciones, hay de todo, no hay ningún problema. Fase de disparo, vale, vamos a ver si hay disparos. 1 y 2 no dispara, este sería alcance de 3, 1, 2 y 3 llegaría aquí, 1, 2 y 3 llega aquí, 1, 2 y 3 llega aquí, nada, 1, 2 y 3 llega aquí, 1, 2 y 3, nada, no puede hacer nada, y este sería alcance de 4, vamos a ver, 1, 2, 3 y 4, podría atacar aquí, pero aquí no hay nada, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, y 1, 2, 3 y 4. Bueno, como aquí no se puede utilizar, pues no van a poder disparar nadie, no puede disparar nadie. La HMG y la MG solo tiene alcance de 2. Al igual que este, si este estuviese plegado,
desplegado, mejor dicho, solo tiene alcance de 2, con lo cual no puedo hacer nada más, ¿vale? Y ahora, una vez hecho esto, vamos a la fase de volteo. No hay que voltear nada, hay que seguir las reglas estándar, no hay que voltear nada, ¿vale? Fase de descarte se determinan las cartas que la IA conserva, ¿vale? Los dos primeros turnos conservan una carta de unidad de cada nivel de prioridad 1 a 3, ¿vale? De cada nivel, pero vamos, que no pasaría nada. Resto de turnos, sigue esta tabla, pues lanzamos el DT. ¡Oigo! Que se me va. Vale, sale un 10. ¿Vale? Y como es defensivo, dice mantén una carta de unidad de cada nivel de prioridad. Vale, pues de cada nivel de prioridad. Pues cada nivel, ¿no? Pues entonces este se va a quedar y este se va a quedar. Aparte que este se puede quedar también. Vamos a ver, porque es por prioridad. Vamos a ver una de cada nivel de prioridad. Niveles. Tenemos, a ver, los niveles de prioridad son estos de aquí. Perdón, despliegue, equipo obligatorio, prioridad tiene que ser estos de aquí, ¿vale? Entonces sería uno de cada nivel, pues uno de infantería, otro de artillería y otro de, que es el de mayor coste, ¿vale? Y otro de estos de aquí se pierden. Pues ahora, venga, pues se queda con estos y ya con esto los hemos apañado. Fenomenal, pues recogemos aquí. Vamos a recoger, si soy capaz. Vamos a recoger esto. Y bueno, pues ya hemos hecho la fase de descarte y después conservo un máximo de 3 cartas adicionales siguiendo este orden. Después conservo un máximo, a ver, resto de cartas de unidad de menor a mayor coste. Y resto de cartas de apoyo de menor a mayor coste. Ah, vale. Entonces, después conserva el máximo de 3 cartas. Vale, pues entonces se va a quedar con todo. 1, 2 y 3. Se va a quedar con todo. Vale, pues nada, pues se queda con todo. Ya está. Venga, se queda con todo. Ya lo habéis visto que lo pone aquí. Esto de parte no lo había leído yo, ¿vale? Esto no lo había leído. Vale, pues ya está. Pues se queda con todo el señorito. Pues son 3 y 3, 6. Solo va a poder robar una carta en el turno siguiente. Fenomenal. Venga, pues sería mi turno. Vamos al turno 4. Tenemos que aguantar hasta el turno 21. Bueno, si todo va bien, en menos de canto un gallo, yo me planto aquí con los 3 y apañado. Y apañado y ya está. Y no hay más tutía. Vale. Primero de todo, termino los efectos de juego. No hay ningún efecto de juego. ¿Vale? Vale. No hay ningún efecto de juego. Más cositas. Estado mayor, pues tenemos 1, 2, 1, 2, 3 y 1, 4. Pues vamos allá. Tenemos 4 puntitos más. ¿Vale? 4 puntitos más que nos vienen fetén. Y ahora tenemos que robar 2 cartitas. 2 cartitas. Tenemos 2, 4, 6. Vale. 6, 7 y 8. Tenemos que bajar algo ya, ¿vale? Porque si no va a empezar a descartar y eso malo, malísimo. Vale, infantería ligera. ¿Tengo infantería ligera? Tengo pesada. ¡Oh! Mirad, esto me puede salir gratis, con 2. Con 2. Y todavía me quedan 2, 3 y 2, 5. ¡Buah! Fenomenal, ya lo tengo pensado. Ya sé lo que voy a hacer, ¿vale? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a bajar este y voy a bajar estos 2. Voy a bajar por el coste de 7. Vale. Venga, pues entonces, primero, movimiento. Vale, pues vamos a mover este ya, le vamos a poner aquí. Vale, le vamos a poner aquí. Este ya sabemos que le queda un impacto. Que me importa bien poco, la verdad. Me importa bastante poco. Me importa bastante poco. Vamos a ver, esto tiene penetración 2, hace un impacto nada más. Ojo, ojo, ojo aquí, Ojo aquí. Ojo aquí. Vale. Vamos a poner esto aquí. 1, 2. A ver, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Vale, no voy a meterlo aquí, ¿vale? No voy a meterlo aquí y ahora os voy a decir por qué.
Porque si yo pongo este aquí y esto es destruido, las trincheras serán destruidas, también me va a destruir a la infantería ligera, y eso sería un problema, ¿vale? Sería un problema. Vale, este le voy a subir aquí. Este no puede venirse aquí porque las alambradas pues no lo permiten. ¡Ay, este no puede! No puede porque aquí hay alambrada también. Acordaros que aquí también hay alambrada. Aquí también hay alambrada. Vale. Vale. No pasa nada, no pasa nada. A ver, este sería alcance de 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Este sí podría venirse aquí. Vale. Ese se podría venir aquí. Ese se va a quedar ahí. Y ahora voy a desplegar. Vale. Y ahora desplegamos. Vale, venga, fenomenal. Vamos a desplegar. Voy a pagar por la infantería pesada. Son 2, ¿vale? Pagamos por aquí. Aquí tengo los costes, ¿vale? Pues serían 2. Pago los 2. Y como tenemos por aquí al general, que si os acordáis que puedo sacar otra carta de lo que sea con el mismo nombre, ¿vale? Del mismo tipo, pues uno va a ser aquí, que ya he pagado su coste, y otro que lo vamos a desplegar aquí también, ¿vale? Venga, fenomenal. Y ahora vamos a pagar 5 con este. Vamos a pagar 5 con este, tío. Vamos a pagar 5. Y este le vamos a bajar aquí. Vamos a poner aquí. Tiene alcance de 4. 1, 2, 3 y 4 y vamos a ir a por el tanque. Entonces son 5 y para adelante. Venga. 5. Ahí está. Fenomenal. 5. Y me quedo ya con estas cartitas, ¿vale? Bien. Bien, y ahora ya sería ataque, porque ya no podemos hacer nada más. Ya hemos hecho movimiento, hemos hecho el despliegue y ahora falta el disparo. Fenomenal. ¿Por dónde empezamos? Bien, este de aquí no... vamos a empezar por este de aquí, ¿vale? Este de aquí lo que va a hacer va a ser lanzar una granada aquí. Cogemos el dadete. Cogemos el dadete. Sale un 9, ¿vale? Con un 9 con la granada creo que es un crítico. ¿Veis? Un 9 sería un crítico, con lo cual esto de aquí es completamente destruido. Y ya que esto está destruido, lo vamos a reutilizar y ya lo ponemos aquí y ya sabemos que aquí son alambradas y no pueden ser utilizadas. Fenomenal. Vale, y ya no podemos... A ver, 1 y 2, sí, vamos a intentar destruir este. Ya que estamos aquí, pues acaso este se mueve y tiene cobertura. Vamos a intentar quitarle la cobertura, ¿vale? Entonces sería alcance de 2... con fuerza, bueno, alcance de 2 y ya está, penetración de 2, solo hace un impacto, pero si lo hace, pues ya está, 7, hace un impacto. Le quedan 8 vidas al bosque. Bueno, pues ya está, no está mal, no está nada mal. Fenomenal. Vamos con este de aquí. Este tiene alcance de 3, 1, 2 y 3, no llega a ningún lado, ¿vale? No llega a nada, 1, 2 y 3, solo llegaría aquí, o 1, 2 y 3 y no llega a nada más. Acordaros que el ataque siempre es ortogonal, ¿vale? Vale, venga, más cositas por aquí. Estos no pueden atacar. Y este de aquí va a atacar 1, 2, 3 y 4. Va a atacar aquí. Tiene una penetración de 7, hace 3 impactos y con 5 más pues hace ya pupita, ¿vale? Vamos allá. Lanzamos, sale un 4. Un 4 y no hace absolutamente nada con un 4. ¡Wow! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! No, espérate, que tiene obuses. Obuses para penetración. ¡Oh! Contra edificios. ¡Wow! ¡Qué pena! Bueno, pues nada. ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada, pues no pudo ser. Vale, pues vamos con este. Venga. 1... 2 y 3 nada, 1, 2 y 3 nada, 1, 2 y 3 nada, no puedo hacer nada más, ¿vale? Ya no puedo pegar más pepinacos. Qué pena, porque este si hubiese caído ahí, buah, lo hubiese hecho bastante pupa. Pues lo hubiese destruido, tío. Lo hubiese destruido el tanque, pero vamos, a la primera, ¿eh? Hubiera destruido el tanque a la primera. Vale. Pues venga, esto ya estaría. Fase de disparo ya está. Fase de voltear, no tengo que voltear nada porque no he usado ninguna MG ni nada por el estilo. Fase de descarte, no tengo que descartar, tengo 6 cartas creo, ¿no? O 1, 2, 3, 4, 5, tengo 5 cartas, con lo cual no me hace falta.
fase de fin de turno, ya está, bien, fin de turno, fenomenal. Pues venga, vamos con el bot. El bot, volvemos al principio. El bot, ¿qué es lo que va a hacer? Venga, ya no voy a enseñar más esto porque si no va a ser un coñazo esto, ¿vale? Fase de estado mayor, vamos allá, 1, 2 y 3, ¿vale? 3 no tiene operador de radio, así que con esto serían 4. Vamos allá, 4. Fenomenal. 4. Ahora va a robar cartas, solo robaría una carta porque ya tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Y con esta ya serían 7. ¡Bum! ¡Bum! Vamos a ver, 4. El que va a poder costear va a ser este de aquí. Ahora tenemos que ver las prioridades, ¿vale? Las prioridades. Primero, ¿aquí hay con 2 unidades? No, aquí sí. Así que serían 4 y 3, 7 y 3, 10. ¿Vale? Ahora bien, 10. Yo tengo aquí 2, 4, 5 y 6. 6 menos 10 son 4. O sea, 10 menos 6 son 4. Con lo cual, pues vamos bien. Son 4, ¿vale? ¿Por qué viene todo esto? Porque, por cierto, no he estado haciendo modificaciones en la tirada anterior, ¿vale? Se me ha ido la pelota, pero tampoco es que hiciese mucha falta, pero bueno. Venga, vamos a esta parte de aquí, vamos a ver qué es lo que va a hacer el bot, perdón. En la fase de despliegue tenemos que ver esto de aquí y vamos a ver qué es lo que va a hacer. Vale, pues venga, cogemos, lanzamos Suda de ti. Vale, pues nada, pues un 8 o más, pues ya sabemos que el bicho va a sacar aquí todo lo que pueda y más. Mirad, va a sacar artillería si puede, movimiento, o sea, camiones, todo lo que pueda, ¿vale? Pues venga, va a sacar la artillería. ¿Puede sacar artillería? No puede sacar artillería. Como no tiene para sacar artillería, tiene que sacar vehículos. No hay vehículos, solamente hay tanques. Pues va a sacar el tanque, ¿vale? Y el tanque que va a sacar está obligado a que tenga una, pues en este caso, una MG, ¿vale? Porque es la MG la que tiene prioridad. ¿Y dónde lo va a sacar? Bueno, pues donde haya, bueno, esta vez sí que lo voy a hacer de otra manera, ¿vale? Que es aquí, que es donde, evidentemente, donde tiene aquí un objetivo, ¿vale? Entonces, voy a coger la MG, que serían 3 más 1, 4, porque la MG vale 4, con lo cual ya se va costeado. ¿Y dónde está la MG? Yo creo que sí está la MG. A ver. Creo que esta era la MG o es el HMG. No, esta es la HMG. La MG es la que tiene este cortito, el cañón cortito, ¿vale? Este de aquí. Fenomenal. Ese no se va a mover, pero sí puede disparar, ¿vale? Venga, pues este iría ahí y ya está. Vale, venga, entonces, ya está haciendo esto, vamos a ver qué es lo que va a hacer el bot. Vale, 4 más 4, 8, 8 lo que va a hacer va a ser avanzar hacia la tercera fila, es decir, que va a intentar avanzar hasta aquí. No puede avanzar, ¿vale? No puede avanzar, debido a que aquí no se puede mover, pero estos sí que se van a poder mover, es decir, este se movería hasta aquí, ¿vale? Este sí que se va a mover, no, este no puede porque se acaba de desplegar. Este sí se va a mover hasta aquí. ¿Vale? Y evidentemente este ahora cuando vaya a disparar va a hacerlo con el HMG, ¿vale? Esto lleva un impacto, así que no hay problema. Vale, pues aquí ya no se rompe la línea de suministro, todo está correcto, fenomenal. Vale, pues venga, turno del... ¿de quién? ¿Turno de quién? Turno de disparo. Turno de disparo, ya se ha movido, se ha desplegado, se ha movido y ahora le toca disparar. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por aquel de ahí. Vamos a empezar por la MG. La MG dispara aquí. ¿Qué distancia tiene la MG? Vamos a ver, la distancia que tiene la MG. La MG tiene una distancia de 2. Penetración de 3, no va a haber problema. Y con 7 más ya impacta. Vale, pues venga. Sale un 2, no impacta. Vale, pues la MG lo que hay que hacer es darle la vuelta y ponerlo en rombo, ¿vale? Y ahora va a disparar el tanque. El tanque tiene un alcance de 2, 1 y 2, no va a haber ningún problema y con 7 más impacta. Sale un 5, nada. Pues el tanque ese no ha hecho absolutamente nada. ¡Buah! Pues ya me puedo dar con un canto de los dientes de que mi infantería ligera pues ha sobrevivido al ataque de ese tanque.
Bien, vamos con este tanque de aquí. 1 y 2, ¿vale? Las HMG no hacen nada y la MG, o sea, el HMG no hace nada y la MG tampoco porque tiene alcance de 2. Y el tanque 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, el tanque no puede disparar. Y el cañón sí va a poder disparar, ¿vale? 1, 2, 3 y 4, 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 ¡uf! Pues no va a poder, ¿eh? 1, 2, 3 y 4, no puede, menos mal. Venga, pues entonces ahora vamos con este de aquí. La ametralladora lo que va a hacer va a ser disparar. Tiene alcance de 2, si mal no recuerdo. La HMG esta tiene... No, alcance de 3 incluso, ¿eh? 1, 2 y 3 alcanzaría aquí. Pero, evidentemente, siempre ataca al de mayor coste. Como los dos tienen el mismo coste, yo puedo elegir pues que vaya a por este. No va a haber ningún problema, ¿vale? Irá por este. Con el HMG impactan con 4 más, ya impacta, así que vamos a ver. Sale un 10, bueno, un crítico, así que este se va al garete. Vale. Venga, esta carta es destruida, esta ya no vuelve al mazo. Y la granada, pues que se va para su casa. A ver, dame un momento, a ver si doy yo dónde tengo yo las granadas de estas. Aquí. Vale. Y más cositas, ahora este va a disparar, alcance de 2, 1 y 2, bueno, no le hace falta disparar, así que ya nada de nada. Bueno, pues no está nada mal. Vale, venga, empezamos. Ya han disparado todos los que podían disparar, vamos a ver ahora la fase de descartes, ¿vale? La fase de descarte, porque ya no hay... fase de volteo, no hay que voltear, bueno, habría que voltear ese y ya está, ¿vale? Fase de descarte, vamos a ver, primero es, pues, según esto yo creo, bueno, hay que tirar el dado, vamos a ver, 2 más 4 son 6, 6 dice que mantén 2 cartas de unidad de nivel de prioridad 1, vale, prioridad 1, vale, vamos a ver, de prioridad 1... lo tenemos que son este de aquí, ¿vale? Vale, ahora mismo sería ese y después mantén una carta de unidad de nivel de prioridad 2, ¿vale? Pues una carta de prioridad 2. Como no hay de prioridad 2, pues naranja de la China. Una vez hecho esto, ahora es un resto de cartas de unidad de menor a mayor coste, con un máximo de 3 cartas. De mayor a menor coste, pues 1, 2, de mayor a menor, perdón, 1, 2 y 3, ¿vale? Esto se descarta, vale, y estas sí, ya está, no hay más que hacer. Muy bien, pues aquí lo voy a dejar, ¿vale? Lo voy a dejar, espero que os esté molando el juego, espero que lo estéis disfrutando. Como veis, bueno, pues la IA, ya me lo habéis dicho en las anteriores partidas, es un poco de aquella manera, pero es bastante jugable, ¿vale? Está bastante bien, nos va a empezar a apretar las tuercas. Hemos tenido suerte con el dado y no nos está presionando mucho, pero en cuanto salga el dado un poquito chungo, se va a echar para adelante y nos va a destrozar todo lo que quiere y más. Fijaros que como este se ponga aquí o este le dé por moverse, pues es que este ya está bloqueado, con lo cual lo único sería poder moverse aquí, pero sería absurdo, ¿vale? Ahora, el tanque, una cosa que sí podía haber hecho, se podía haber movido 1 y 2, ¿vale? Podía haber hecho ese movimiento, o 1 y 2, bueno, y como está este por medio, ¿podría haberlo hecho así? Pues sí, podría haberlo hecho, pero bueno, por lo menos aquí está lejos para ser atacado también, así que ojo que está todo pensado. Muy bien, lo dicho, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, y los que no, por favor, es completamente gratuito, nos ayudéis un montón para poder continuar con este gran proyecto y nada, lo que siempre os digo, que nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, TikTok, YouTube, estamos en todos lados. Nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.